Soy Gonzalo Carracero y en esta presentación os voy a hablar de la lente de contacto miniescleral Senso Mini de Procornia. Vamos a empezar con un poco de historia sobre las lentes esclerales, cuáles son sus indicaciones, cuál es la familia de lentes esclerales de Procornia y luego vamos a entrar a conocer mejor la lente Senso Mini y cómo es el proceso de su adaptación. Para terminar la presentación os voy a presentar cómo solucionar las posibles complicaciones durante el proceso de adaptación de las lentes esclerales y en concreto de la lente Senso Mini de Procornia. Lo primero de todo es que tenemos que tener claro que es una lente escleral y una lente escleral no solamente es una lente de contacto rígida de diámetro grande, sino que es cualquier lente con un diámetro mayor que el diámetro de iris visible o de la córnea. Por tanto, también tendríamos que considerar una lente escleral a cualquier lente de contacto blanda. Es evidente que nosotros vamos a hablar de lentes permeables al gas esclerales en esta presentación, que es el tipo de lente que presenta Procornia hoy. Un poquito de historia, porque tenemos que recordar que las lentes de contacto nacen probablemente a partir de una lente escleral, es decir, no estamos hablando de que las lentes esclerales sean unas lentes modernas que hayan aparecido en los últimos 10 años, sino que ya a finales del siglo XIX algunos adaptadores o algunos oftalmólogos como Müller y Fick empezaron a hacer adaptación de lentes de contacto con vidrio soplado que tenían un tamaño mucho mayor que la córnea y por tanto eran lentes esclerales. La cuestión es que no llegaron a justificar como lente de contacto a principios del siglo XX porque se fabricaban con materiales que no permitían el paso del oxígeno y por tanto no eran viables su uso durante muchas horas y por eso aparecieron las lentes permeables corneales y las lentes de contacto blandas hasta que en los años 80 se empezaron a volver a fabricar lentes de contacto esclerales con materiales permeables al gas, con poco DK, y ya en los últimos 10 años hemos tenido un boom de estas lentes de contacto. Como veis aquí, fue Donald Ezequiel el que presentó después de muchos años, en el año 83, en la BCLA, otra vez el uso de las lentes esclerales, pero con materiales permeables al gas, y en el año 2015, en el Global Specialty Lens Symposium, recibieron un premio honorífico a los que se consideran los padres de las lentes esclerales, como son Donald Ezequiel, Tempulo y Visser de Holanda. Podéis ver en esta imagen a Ron Birtens, que fue la persona que recogió el premio por parte del especialista holandés y que es el director técnico de Procornia y, por tanto, nos hace ver con una idea clara cuál es la implicación que ha tenido este laboratorio con las lentes esclerales en los últimos años. ¿Cómo se clasifican las lentes esclerales? Esta es la clasificación de la Scleral Lens Education Society, en la cual ya no clasificamos las lentes de contacto en función de su diámetro, sino en función de su descripción y dónde es el área donde se van a apoyar. Y por tanto, las lentes esclerales, en este caso Senso Mini, estaría clasificada como una lente mini escleral porque es una lente que se apoya por completo en la esclera y que tiene un diámetro mayor de 3 milímetros y hasta 6 milímetros mayor que el diámetro de iris visible. La familia de las lentes sensoesclera se divide en 3 grupos. Tenemos corneoesclerales, miniesclerales y las full escleral, que cubrirían toda esa clasificación que hemos visto en la diapositiva anterior, eliminando de esa clasificación a las lentes corneales, y por tanto las lentes corneoesclerales o la senso semiesclera es una lente que es mayor que el diámetro de iris visible y hasta 3 milímetros mayor que ese diámetro de iris visible. La senso miniesclera, que es de la que vamos a centrarnos en esta presentación, sería una lente que está entre 3 y 6 milímetros mayor que el diámetro de iris visible y, por último, la senso full esclera es una lente mayor de 6 milímetros, es una lente específica para ectasias muy severas o para el tratamiento del ojo seco. Las lentes miniesclerales, o en este caso la senso miniesclera, pues es una lente que se apoyará por completo en la conjuntiva y que tiene un diámetro entre 15 y 18 milímetros para poder salvar con una bóveda la córnea sin ningún apoyo en ella ni tampoco en el limbo. Estas lentes de contacto actualmente
pues como veis en la diapositiva, son trending topics, son las lentes de contacto que más crecimiento están teniendo en el área de las córnea irregular, en la que podéis ver cómo cada vez hay más adaptadores que prefieren como primera opción la adaptación de la lente de contacto escleral en contra de la lente de contacto permeable corneal. Y dentro de las lentes esclerales, el 65% de las lentes esclerales que se adaptan están dentro del grupo de las lentes mini esclerales. Es por ello que nos centramos en esta presentación en la Senso mini escleral, porque probablemente sea la lente de contacto escleral que más uso le vais a poder dar. Vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones de Senso mini esclera y, como cualquier lente mini escleral, sus indicaciones fundamentales son la de aumentar la calidad visual y, por tanto, la adaptaremos en pacientes de córneas irregulares. También la podemos utilizar para proteger la superficie ocular en pacientes que tienen ojos secos severos y, por último, se puede utilizar en aquellos pacientes en los que tienen cuestiones cosméticas que resolver y que en este caso las lentes semiesclerales tintadas se podrían utilizar. ¿Por qué estas lentes miniesclerales y no otro tipo de lente de contacto en este tipo de paciente? Bueno, pues en esta diapositiva viene muy bien especificado y bien resumido cuáles son las ventajas de las lentes esclerales con respecto a otros materiales o otros diseños. Desde el punto de vista de calidad óptica, es claro que un material rígido nos va a dar mayor calidad óptica y, por tanto, las lentes miniesclerales y las permeables corneales nos darán mejor calidad óptica que un material blando. Respecto al confort, las lentes permeables corneales tienen ahí un hándicap importante, en cambio las lentes esclerales tienen un confort muy similar al que tendría una lente blanda convencional. La corrección del astigmatismo se puede realizar tanto con la lente escleral como corneal por medio de la compensación con el menisco lagrimal, y en el caso de las lentes blandas necesitamos una lente tórica, y eso hace que en el caso de las lentes blandas y de las lentes permeables tengan una dependencia de ese parpadeo que va a hacer que tenga el paciente pequeñas pérdidas de calidad visual tras cada parpadeo, cosa que no ocurre con las lentes esclerales. Y además las lentes esclerales, al igual que las permeables corneales, tienen una duración de uso de aproximadamente un año, lo cual hace que el paciente no tenga unos costes durante ese año de manera permanente, sino que puede tener un uso más prolongado. ¿Cuál es la razón también para adaptar estas lentes esclerales? Pues, como hemos visto anteriormente, es la mejora de la calidad visual, y podéis ver en la diapositiva, enmarcado en el cuadrado azul, cómo la mejora de la agudeza visual en pacientes de córnea irregular es extremadamente importante. Estamos hablando que con una lente miniescleral en una córnea irregular en la que los medios están transparentes, podemos lograr que un paciente con una agudeza visual aproximadamente de 0,2, 0,3 decimal, con la mejor refracción en gafas, una lente escleral sea capaz de llegar a la unidad o quedarse muy cerca de esa unidad. Incluso esa agudeza visual en muchos de los casos es ligeramente mejor, incluso hasta una línea, que lo que se consigue con una lente permeable corneal por la estabilidad de la propia lente. Además, no solamente la calidad visual, sino, como hemos hablado antes, la comodidad en el uso de la lente de contacto nos permite tener unas adaptaciones relativamente fáciles de realizar, porque el paciente no va a tener un lagrimeo excesivo, como ocurre con la lente permeable corneal. Y como podéis ver en estas gráficas, el confort que mostraron pacientes en este estudio después de insertar la lente de contacto miniescleral fue puntuado en un 54% en 90, de más de 90 sobre 100, es decir, con un confort sobresaliente, siendo la media, como podéis ver en la gráfica, alrededor del 85%, 86%. Lo que sí es llamativo es que el 30% de los pacientes que participaron en este estudio indicaron que su comodidad al insertar las lentes era del 100%, es decir, era la máxima comodidad. Y eso nos da una indicación de la importancia de la comodidad en el uso de la lente escleral. Por tanto, ¿quiénes son candidatos? Bueno, son candidatos pacientes principalmente con queratocono, degeneración marginal pelúcida, por cirugía refractiva, cicatrices, es decir, pacientes con córneas irregulares. Pero también podemos utilizar estas lentes de contacto en aquellos astigmatismos elevados que no es fácil adaptar otro tipo de diseño,
intolerantes a lentes permeable corneal, pero que necesitan una calidad óptica o una calidad visual alta que no se consigue a través de la adaptación de lente de contacto hidrofílica, e incluso pacientes de presbicia, y aquí tenemos diseños que son multifocales. En el caso del ojo seco severo, necesitaremos diseños con diámetros mucho más grandes, es decir, una sensominiesclera de diámetro 17 o incluso pasar a la senso full esclera, y pacientes con ojos secos que están asociados a otras patologías como el síndrome de Sjögren o el Stevens-Johnson o queratitis neurotróficas, son pacientes que se pueden beneficiar del uso de estas lentes de contacto porque no solamente mejoran la calidad visual, no solamente mejoran la comodidad, sino que también pueden mejorar la integridad corneal o de la superficie ocular. En el caso del ojo seco severo hay evidencia científica, hay varios artículos científicos publicados, y además en el Tifos Dius 2, que se publicó en el 2017 como la última revisión importante con respecto a la enfermedad del ojo seco, es la única lente de contacto que es recomendada para el tratamiento del ojo seco severo. ¿De acuerdo? Cualquiera de los otros diseños de lente de contacto incluso están considerados como desencadenadores de la sintomatología de sequedad ocular. Ok, ya hemos visto entonces las indicaciones de la lente. Vamos a ver con más profundidad cuál es el diseño de esta lente. Esta lente de contacto, como todas las lentes de contacto miniesclerales, está dividida principalmente en tres zonas: una zona óptica, una zona limbal, que lo que va a hacer es librar el apoyo de la lente de contacto en el limbo, y luego una zona escleral que va a ser de apoyo. Tenemos en este caso esas zonas divididas en otras partes, como podéis ver en esta imagen, que podríamos hablar de un diseño de 4 zonas. Hablaríamos de la zona óptica, que es esta zona azul, de la zona limbal, la zona verde, la zona de apoyo, que es la zona amarilla, y luego el levantamiento de borde, lo podéis ver aquí, en el cual, manejando esas zonas, podríamos hacer la adaptación de la lente de contacto. Aquí veis en esta diapositiva los rangos de parámetros que podemos disponer en la senso miniesclera. Tenemos radios desde 7 hasta 940, con potencias entre más 20 menos 25 en pasos de 0,25, y el diámetro de entre 15, 20 y 18 en pasos de 0,40. Las ságitas también van desde 0,25 milímetros a 7,25 en pasos de 0,25, aunque casi todas van a estar entre 3,25 milímetros y 4,75 milímetros. Más adelante vamos a ver con detalle el significado de ságita y de ságita total en la adaptación de esta lente en concreto, porque hay una particularidad que no tienen otras lentes de contacto. También está disponible con toricidad en la periferia para poder hacer adaptaciones más precisas en el apoyo escleral, y también tenemos toricidad en la cara anterior de la lente para poder corregir astigmatismos internos que no somos capaces de corregir con el menisco lagrimal. Tiene un espesor más o menos de 0,25 milímetros y está basada su geometría en un diseño ásico. Vamos a ver entonces cuáles son los parámetros que podemos manejar en la adaptación de esta lente miniesclera, senso miniesclera. Vamos a manejar la ságita, que no es lo mismo que la ságita total de la lente, como vamos a ver más adelante. Vamos a manejar la curva base, porque podemos cambiar la curva base durante el proceso de adaptación. Y luego tenemos dos parámetros, que son el perifactor, que se llama PF, que es el que nos va a dar el levantamiento de borde de la lente para que la lente no quede indentada en la esclera y tengamos blanqueamientos, y la toricidad es lo que nos va a indicar la diferencia de elevación entre los meridianos principales para que la lente se pueda apoyar en la esclera de manera o en la conjuntiva de manera adecuada. Por último, tenemos otro factor que es el de claridad limbal, que se llama LCF, Limbal Clearance Factor, que es el que nos va a permitir el que la lente no se apoye en el limbo, y que en el caso de que la lente que hemos adaptado esté apoyada en el limbo, podamos hacer una modificación en su diseño, que no tal en su geometría, para que eliminar ese apoyo que tengamos en el limbo. Y por último, el diámetro total de la lente, que también podemos jugar con él para conseguir adaptaciones exitosas. Ságita y ságita total. ¿Cuál es la diferencia? La ságita que aparece en el vial de la lente, de la senso miniesclera, no es la ságita total, ¿de acuerdo?
es la ságita que tenemos entre la zona óptica más la zona de retorno. No es lo mismo que la ságita total, que sería la ságita desde el levantamiento de borde, es decir, toda la lente, que es la que manejan muchos fabricantes como ságita de la lente. Y por tanto, tenemos que tener claro que cuando hablamos de una ságita en senso mini esclera de 2,75 milímetros, es decir, de 2.750 micras, no significa que sea una lente muy plana, sino que es solamente la ságita de las dos primeras curvas de la lente de contacto. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, lo he marcado aquí con una línea negra a dónde sería la ságita que marca el vial de senso mini esclera, y aquí podéis ver con la siguiente línea negra dónde estaría la ságita total. Para que tengáis más o menos un concepto claro de la ságita y ságita total en senso mini esclera, aquí os he puesto una imagen de OCT de 3 lentes en las cuales tenemos una ságita de 3,75, 4,25 y 4,75, en las cuales podéis comprobar que la diferencia de altura sagital que tenemos entre las 3 lentes es aproximadamente de 100 micras, ¿de acuerdo? Aunque la diferencia de la ságita sea de 500 micras. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de la ságita de la zona central, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de 3,75 o 4,75. La ságita total solamente cambia 100 micras. Esto significa que si vamos a hacer una adaptación y ponemos la lente de 3,75 milímetros y la lente está a 400 micras de la córnea y por tanto tenemos que descender esa ságita, y descendemos la ságita a 3,25, lo que estamos haciendo es no bajar la ságita a 500 micras y que tengamos toque en la lente, sino que la estamos bajando 100 micras, ¿de acuerdo? Este es un concepto que tenemos que tener bien claro a la hora de hacer la adaptación de las lentes de contacto senso mini esclera. La curva base va desde 7 milímetros a 9,4. El radio estándar que viene en la caja de pruebas es 820, os lo he marcado en la figura de abajo. Y el efecto de cambio de 0,20 milímetros en la curva base, en la ságita, es aproximadamente... No, es aproximadamente lo que veis en esta imagen. Es aproximadamente unas 180, 190 micras y va a variar en función de lo abierto o cerrado que sea esa curva base. ¿De acuerdo? Por tanto, para comprobar cuál es el efecto de la curva base sobre la ságita total, es importante que trabajemos con el software MyProCornea, en el cual podemos hacer esos cálculos como veis en esta imagen de aquí. Por ejemplo, tenemos un radio base de 8, otro de 820 y otro de 840 sin cambiar ninguno de los otros parámetros, y podéis comprobar cómo la ságita total varía aproximadamente 180-190 micras. Pero esa variación puede ir entre 150 y 250 micras. El perifactor. Perifactor es el parámetro que controla la periferia para evitar el blanqueamiento. Es decir, que nos va a permitir cerrar o abrir la banda periférica para que la lente no quede indentada. Y lo veis aquí que tenéis marcado en el vial de la lente. PF0 significa que no tenemos ningún cambio en el perifactor, es la lente estándar. Va a ir desde -8 hasta +8. El negativo sería cerrar la lente, es decir, acercar el borde a la conjuntiva. El positivo sería abrirlo, es decir, separarlo de la conjuntiva. Esto significa que si tenemos una indentación de la lente, lo que tenemos que hacer es llevar el perifactor hacia valores positivos. Aquí podéis ver cuál es el efecto del perifactor sobre la ságita total. Un cambio de 2 pasos en el perifactor tiene un efecto sobre la ságita total de aproximadamente 50 micras. Es decir, un paso sería como 25 micras, que es una variación muy parecida a la que tienen la mayoría de los diseños que actualmente tenemos en el mercado. La toricidad es el siguiente parámetro que podemos trabajar, que es la diferencia de la ságita total entre los dos meridianos, ¿de acuerdo? Es decir, es tener diferente perifactor en cada meridiano y se va a medir de una manera que está relacionada totalmente con el perifactor. El meridiano plano de la lente nos va a marcar cuál es el perifactor que tiene la lente. El meridiano curvo es el que nos va a marcar la toricidad, como la diferencia de perifactor entre los dos meridianos. Cada paso de toricidad nos cambia la ságita total en 125 micras. Y os pongo un ejemplo. Si tenemos en el perifactor, en el
meridiano plano de +4 y el perifactor en el meridiano curvo de 0, significa que la toricidad que nos va a aparecer en el vial como T será la diferencia entre ambos y será de 4. ¿De acuerdo? Recordad, en este caso, cada paso de cambio de toricidad son 125 micras. Es decir, que si tenemos una toricidad de 4 y lo pasamos a una toricidad de 3, significa que hemos bajado esa toricidad 125 micras. Y para calcular la toricidad es restarle al perifactor en el meridiano plano el perifactor de meridiano curvo y tendremos el valor de esa toricidad. Tenemos también el Limbal Clearance Factor como otro de los parámetros que podemos cambiar y en este caso no cambiamos la curvatura o la geometría de la lente, sino que lo que se hace es eliminar parte del espesor de la lente en esa zona para eliminar el apoyo en el limbo. Esta lente senso-mini-esclera tiene la ventaja de que se apoya con mucha facilidad y que no tiene dificultades para encontrarnos, o digamos que no es fácil encontrarnos apoyos en el limbo por su propio diseño, y en el caso de que lo encontremos, con pedir 1 o 2 pasos de ese Limbal Clearance Factor, de quitar espesor a esa zona, conseguiremos eliminar el apoyo en el limbo. Como es una eliminación del espesor y no de la geometría en sí, el Limbal Clearance Factor no tiene efectos sobre la ságita total. Es decir, la ságita total no varía por el Limbal Clearance Factor. Y en cuanto al diámetro total, como hemos dicho antes, disponible entre 15-20 a 18 milímetros, el estándar 16.40. Cada cambio de 0,40 diámetros, manteniendo el radio base constante, tenemos un cambio en la ságita total de aproximadamente 500 micras. Vamos a ver entonces el proceso de adaptación, que veréis que es un proceso de adaptación bastante sencillo. Y lo tenemos que hacer utilizando la caja de pruebas de senso-mini-esclera, que tiene 14 lentes, en el cual tenemos el mismo diámetro, que es 1640, con el mismo radio base, 820, y que vamos a tener cambios en el perifactor y en la toricidad para poder tener una adaptación, y en la ságita para poder tener una adaptación correcta. Las lentes vienen marcadas con esas letras que veis ahí, en las cuales tenéis esta tabla en la que nos dice la letra que corresponde a cada uno de los parámetros que podemos cambiar, que son la ságita, el radio base, el perifactor, el diámetro y la toricidad. Y por tanto, esta lente, por ejemplo, MS es mini-senso, y las letras Ceiba, la C corresponde a una ságita 325, la E a una curva base de 820, como podéis ver aquí, por ejemplo, que es una curva base de 820, la I al perifactor 2, la B al diámetro 1640, si vamos a buscar aquí la B, diámetro 1640, y la I, si la buscamos la I, que está aquí abajo, es un perifactor de 2, ¿de acuerdo? De esta manera, con esta tabla y estas marcas en la lente, podéis determinar todos los parámetros que tiene la lente con la que estáis trabajando, ya sea de caja de pruebas o la que lleva el paciente de manera actual. ¿Cómo tenemos que adaptar? Paso a paso, siguiendo la siguiente guía. Primero, elegimos el diámetro. Lo segundo que elegimos es la ságita para ver la bóveda que necesitamos. Por último, en tercer lugar, comprobamos cuál es el apoyo en el limbo y por último, comprobamos el apoyo escleral. Para seleccionar el diámetro, siempre diámetros mayores de 3 milímetros que el diámetro de iris visible. Si la astasia es muy severa o descentrada, mejor diámetro de 17 o pasarnos a adaptar full esclera. Como os he dicho, el diámetro estándar es 1640 y en la mayoría de los casos no vais a necesitar cambiar ese diámetro. Y recuerda que si lo tienes que hacer, cambios de 0,4 milímetros en el diámetro va a inducir cambios en la ságita de aproximadamente 500 micras y por tanto tendréis que compensarlas. Tenéis que seleccionar a continuación la bóveda adecuada a partir de la ságita que tenga la lente. Seleccionáis la ságita a partir de la caja de pruebas. Aquí os pongo una pequeña guía de cómo lo tendréis que hacer. Queratoconos, comenzar con 3.75. Córneas oblatas tipo post-LASIK, comenzar con 2.75. Y a partir de ahí ponemos la lente en el ojo. Y una vez que ponemos la lente en el ojo, con fluoresceína, lo que hacemos es comprobar, por evaluación general, que la lente no está en contacto con la córnea ni con el limbo. Cuando encontramos esta imagen, seguimos a los siguientes pasos. Si no encontramos esta imagen y encontramos apoyos, lo que tendremos que hacer será cambiar la ságita y aumentarla. Pasamos a una ságita 2 pasos más. Si hemos adaptado 3.75, pues nos pasamos a
4.25 o 4.75 para poder tener un espacio suficiente entre lente y córnea. Una vez que tenemos la lente adecuada en la que vemos que no tenemos toque con esa visualización general, lo que tenemos que hacer es una sección óptica con la lámpara de hendidura y comprobar que tenemos aproximadamente 250 micras entre la córnea y la lente. Si lo hacemos con lámpara de hendidura, recordar que tiene que ser un espesor de ese menisco lagrimal inferior al que tiene la lente, porque esta lente tiene un espesor entre 350 y 400 micras de manera habitual en la caja de pruebas y si es necesario cambiamos esa ságita. Si tenemos OCT, lo podemos medir con OCT con mucha precisión. Una vez que tenemos la bóveda correcta, pasamos a comprobar cómo está el limbo. Y tenemos que verificar que no hay toque en el limbo y lo podemos hacer también con la lámpara de hendidura y una sección óptica. Si fuera necesario, ya os digo que no es habitual en SensoMini, pedimos un paso del Limbal Clearance Factor, lo cual no hará cambiar la ságita, simplemente eliminaremos espesor de la zona limbal para que evitemos ese apoyo en la limbal. Y por último, comprobamos el apoyo escleral. El objetivo es que no haya blanqueamiento, es decir, el objetivo es tener la imagen que veis a la izquierda y no la imagen que tenéis a la derecha. Si tenemos la imagen que tenemos a la derecha, lo que tendremos que hacer es controlarlo y cambiarlo con el perifactor. Si tenemos un perifactor, como veis aquí, de -4, que veis en la imagen, veis que la lente está apoyada y está cortando los vasos sanguíneos. En cambio, con 4 pasos más, vemos como los vasos pasan perfectamente. Recordad que 2 pasos de perifactor es un cambio de 50 micras. Lo habitual es que tengáis que hacer cambios de 2 pasos de perifactor y no cambios mucho más severos. En este apoyo escleral también tenemos que tener en cuenta la toricidad de esa lente y, por tanto, no solamente tenemos que evaluar el perifactor en uno de los meridianos, sino en todos. Recordar que el perifactor que nos da la caja en la que viene la lente de contacto es el perifactor en el meridiano plano y la toricidad se calcula haciendo la diferencia entre el perifactor del meridiano plano con el perifactor del meridiano curvo. Entonces, recordar que tenemos que comprobar ambos meridianos y si tenemos indentaciones en uno de los meridianos, cambiar esa toricidad. Y cada paso de cambio de toricidad en SensoMini son 125 micras. Por último, tenéis que controlar el asentamiento de la lente y tenéis que tener en cuenta que tenéis que evaluar esa ságita no solo al inicio, sino también a posteriori, aproximadamente a las 4 horas, para comprobar que ese asentamiento no provoca apoyos de la lente indeseados. Y una vez que tenemos la lente desde el punto de vista físico bien adaptada, tenemos que hacer la refracción final. Y esa refracción será la refracción que tengamos que nos dé con la lente puesta, más la refracción que tenga la lente, y ese cálculo se tiene que enviar a Procornia para que os envíen la lente adecuada. Recordar hacer un paso muy importante, que es marcar la posición del meridiano plano, que viene marcado con unas líneas en la lente, y que sepáis en qué eje está, por 2 razones. Primero, para saber exactamente cuáles son los meridianos que tenéis que evaluar para saber la toricidad que tiene que tener la periferia de la lente. Y segundo, porque si tenéis que poner un cilindro en la cara externa de la lente, ese meridiano plano es el que nos va a indicar dónde tenemos que estabilizar ese cilindro para que lo corrija correctamente. Con MyProcornia, que es el software que tiene Procornia, podéis hacer el pedido y el cálculo de las lentes de una manera muy sencilla, en el cual incluso podéis añadir la topografía del paciente y os ayuda a hacer el cálculo y a comprobar cuáles son los cambios en la altura sagital que vais a tener cuando cambiéis alguno de los parámetros con los que podéis jugar con esta lente. No solamente tenéis que enseñar a vuestro paciente a hacer la inserción correctamente la lente, sino también la retirada utilizando las ventosas. En este caso, a mí personalmente me gusta más esta ventosa que está inclinada a 45 grados porque ayuda a que la lente no quede en el ojo, que no haga succión en el ojo y que sea mucho más fácil para el paciente el retirarla. Mantenimiento y cuidado, paso crítico, para mí uno de los más importantes. Tenéis que enseñar a vuestros pacientes a mantener y cuidar las lentes correctamente, utilizando, en mi caso, os sugiero que los pacientes utilicen un peróxido de hidrógeno para la desinfección diaria y que inserten siempre la lente con una solución salina sin conservantes para evitar
irritaciones en la superficie ocular indeseadas por culpa de los conservantes que se mantendrían en contacto con el epitelio corneal y que tienen una toxicidad bastante elevada. Complicaciones que nos podemos encontrar en la adaptación de Sensomie. Bueno, pues como en todas las lentes esclerales, nos podemos encontrar que la lente esté descentrada y ese descentramiento nos provoque disconfort, tinción limbal superior o pérdida de agudeza visual cuando ese descentramiento es muy elevado. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues en la mayoría de los casos adaptando una lente tórica o una lente con diseños por cuadrantes. En el caso de que nos encontremos con presión conjuntival porque tenemos una lente muy cerrada en la periferia, pues nos provocará incomodidad, nos puede llegar a provocar edema porque no dejemos pasar los vasos sanguíneos y no haya una alimentación del epitelio corneal y se produzca un edema importante, tinciones corneales y conjuntivales y una pérdida de la agudeza visual. En este caso, veremos un poco más adelante cómo lo vamos a solucionar. Podemos encontrarnos también fogging, es decir, un acúmulo de depósitos en el interior entre la lente de contacto y la córnea, que va a provocar, entre otras cosas, incomodidad y pérdida de agudeza visual y que el paciente necesite quitarse las lentes a mitad del día para poder limpiarla. Normalmente estos depósitos son de lípidos y de proteínas debajo de la lente y también vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y sería comprobando que se inserta la lente el paciente con producción salina sin conservantes. Si es así, comprobar que la lente se apoya correctamente en los 360 grados y que no tenemos meridianos en los que pueda haber un pequeño flujo de la lágrima que haga que puedan entrar esos lípidos, pero que por presión no sean capaces de salir y se genere esa turbidez lagrimal debajo de la lente y, por tanto, con un diseño tórico lo podríamos solucionar. Y, por último, podemos pensar en comprobar si la bóveda es muy elevada y necesitamos descender esa ságita. También nos podemos encontrar prolapsos conjuntivales, principalmente es en la gente más mayor que tiene conjuntivas más laxas. Es principalmente una complicación cosmética y solamente tenemos que pensar en hacer cambios en los casos más severos en los que tenemos cicatrices o neovasos. Normalmente lo que está ocurriendo con el prolapso conjuntival es que hemos dejado demasiado espacio en la zona limbal por donde la conjuntiva, cuando es presionada por la lente de contactos, entra en vez de salir hacia la parte externa de la lente de contacto y, por tanto, lo podemos solucionar bajando la ságita. Otra complicación es el Boyin staining, que es la aparición de un edema epitelial y se debe principalmente a la pérdida del glicocálix y en muchas ocasiones está relacionado con la pérdida de lágrimas debido a lágrimas, a la utilización de lágrimas o soluciones salinas sin conservantes, pero que no tienen electrolitos más allá que el cloruro sódico y, por tanto, necesitamos utilizar soluciones salinas o lágrimas con una cantidad de electrolitos más parecido a la lágrima normal, los cuales ya tenemos algunos en el mercado. ¿Cómo podemos solucionar algunos de los problemas que nos encontramos? El disconfort, lo hemos visto anteriormente, se puede deber a burbujas debajo de la lente o a tener un excesivo levantamiento de borde. Si es por burbujas debajo de la lente, retiramos y reinsertamos la lente, porque las burbujas siempre es por una mala adaptación de la lente de contacto, por una mala inserción. Si tenemos excesivo levantamiento de borde, lo que hacemos es disminuir el periodo factor un paso. Recuerda que el efecto de un paso del peripheral factor en la ságita total es de aproximadamente 25 micras, porque 2 pasos son 50 micras. Si el paciente tiene visión borrosa, puede ser porque tenga esa turbidez debajo de la lente o porque tenga excesiva bóveda. Si es porque tiene demasiada turbidez debajo de la lente, recordar que lo hemos visto en la parte de las complicaciones, tenemos que comprobar que el paciente está insertando la lente con solución salina sin conservantes o tenemos que adaptar una lente tórica o tenemos que comprobar la altura sagital de la lente. Si la bóveda es excesiva, pues tenemos que hacer el tercer paso que hemos visto con la turbidez, que es disminuir esa ságita. Recuerda que cambios de 0,50 milímetros, es decir, 500 micras de la ságita que marca la lente en su caja, en su vial, corresponden a aproximadamente 100 micras de descenso o de aumento de la ságita que vemos entre la lente y la córnea. ¿Qué pasa si tenemos burbujas bajo la lente? Como hemos dicho antes, siempre es por mala inserción. La hemos visto antes porque hemos hablado del disconfort. Tenemos que retirar y reinsertar la lente de nuevo.
Si nos encontramos tinciones corneales, puede ser porque hay burbujas debajo de la lente o porque hay insuficientes alturas sagital. Si es lo primero, tendremos que retirar y reinsertar la lente y enseñar al paciente a hacerlo correctamente. Si es lo segundo, es porque hay insuficiente altura sagital y lo que tenemos que hacer es aumentar la ságita al menos 2 pasos. Recuerda que ese aumento de ságita, de la ságita que marca el vial, va a provocar por cada paso de 0,5 milímetros un aumento o un descenso de la ságita de la lente de 100 micras. Si tenemos exceso de bóveda, como veis en esta imagen, disminuimos la bóveda hasta quedarnos en aproximadamente 250 micras en el momento de la inserción, porque esa bóveda descenderá en las siguientes horas y se quedará aproximadamente en 150 micras. Si tenemos apoyo limbal, es decir, este anillo negro que vemos en la imagen, lo que tenemos que hacer es evitarlo y en el caso de SensoMini lo que vamos a hacer es pedir un paso de Limbal Clearance Factor. En algunos casos necesitaremos 2, que como os recuerdo es un rebaje del espesor de la lente en esa zona y no va a afectar al diámetro, a la altura sagital de la lente. Si tenemos blanqueamiento, aumentamos Peripheral Factor, el PF, recordarlo, o consideramos un diseño tórico que en estos casos, en la mayoría, vamos a adaptar el diseño tórico de manera estándar. En la caja de pruebas, la mayoría de las lentes llevan diseño tórico de manera estándar. Astigmatismo residual, muy interesante. Puede ser porque tengamos un astigmatismo interno o 2, porque la lente esté flexando. Tenemos que comprobarlo con una topografía con la lente puesta. Si los radios keratométricos son esféricos, significa que el astigmatismo es interno. Si los radios keratométricos con la lente puesta son tóricos, significa que la lente está flexando. En el caso de que sea astigmatismo interno, adaptamos una lente con el toro en la cara anterior para corregir ese astigmatismo. En el caso de que haya flexión de la lente, evaluamos el apoyo de la lente, porque es posible que necesitemos mayor toricidad, porque la lente flexa, porque uno de los meridianos no se está apoyando correctamente. Bueno, hasta aquí esta presentación de SensoMini. Espero que hayáis cogido las ideas generales de esta lente y que pronto podáis estar adaptando esta lente mini escleral, que como os comento es una lente relativamente sencilla de adaptar y que da unos resultados bastante importantes. Gracias por vuestra atención y pasar un grandísimo día.